¿Se imaginan ustedes un equipo que revolucionó la forma de jugar al fútbol en territorio peruano? Un equipo que transformó la forma como los peruanos tratábamos al balón, cómo desplegábamos el fútbol dentro del campo. Hace poco me choqué con esta joya de la corona, El fútbol de los íntimos, de José Carlos Rojas Medrano, politólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también director técnico, así que algo de fútbol debe saber este señor, y aliancista, porque quien les habla es aliancista. Vamos a desarrollar y construir un poquito acerca de la historia, los orígenes de cómo el fútbol aliancista se va convirtiendo en ese fútbol asociado, ese fútbol que nosotros conocemos, ese fútbol de los íntimos, como señala José Carlos Rojas Medrano. Para empezar, hay que decir que el autor trata de rediseñar una nueva teoría o diseñar una nueva teoría que sustenta que el fútbol de los íntimos no nace necesariamente como consecuencia de la proscripción de la Federación Peruana de Fútbol a que el equipo aliancista practique o juegue partidos oficiales en el torneo nacional. José Carlos no desconoce esta etapa histórica en la historia aliancista, pero él considera que el fútbol de los íntimos es algo más que eso. Es algo más que esta proscripción por parte de la Federación Peruana de Fútbol y que como consecuencia de esta proscripción los aliancistas utilizaron un nuevo nombre, los íntimos de la victoria. José Carlos tiene otra idea y la plasma de la siguiente manera. En el mundo, allá por 1920, existían dos variantes de fútbol, dos formas de practicar el fútbol. Teníamos esta tendencia anglosajona en la práctica del fútbol que se sustentaba básicamente en los pases largos, en el juego rudo, en el juego bastante físico. Y por el otro lado teníamos al fútbol sudamericano, específicamente al fútbol rioplatense. Argentina y Uruguay eran las naciones encargadas de perfeccionar este juego que había llegado como consecuencia de la inmigración europea a nuestras tierras. Y se encargaron de perfeccionar este fútbol, hacer un fútbol más asociado, un fútbol de pases cortos, un fútbol más armonioso, un fútbol en equipo. Este elenco uruguayo, que salió campeón olímpico, vino acá al Perú en el año 1924 en estas famosísimas jornadas internacionales, y el elenco uruguayo encabezado por Pedro Oliveri y Alberto Nogues, capitaneaba este equipo allá en 1924, se enfrenta a tres cuadros peruanos, tres cuadros nacionales. Teníamos al Atlético Chalaco, teníamos a un cuadro combinado de los distintos equipos de la Liga Nacional, y teníamos al Sport Alianza. Los resultados, si bien es cierto, siempre fueron favorables a los uruguayos, en el resultado no reflejaban lo que había sucedido en el campo. La distancia era mínima en cuanto al resultado, pero en el juego. En el juego las distancias eran notorias, eran significativas. Por un lado teníamos a un juego peruano, desarrollado por los peruanos, poco ortodoxo, bastante rudimentario, individualista en algunas ocasiones, pero sin ningún tipo de brillo, sin ningún tipo de conexión, sin ningún tipo de hilvanación de jugadas conjuntas para llegar al arco rival. Por el otro lado teníamos a los campeones olímpicos, a los uruguayos, que tenían un juego asociado, un juego de tratamiento adecuado del balón, un juego en conjunto, un juego vertical, sí, pero siempre respetando esa solidez colectiva. No obstante, esta primera etapa, a la que personalmente llamo la etapa de la asimilación o la etapa de la introducción del fútbol rioplatense a territorio nacional, sirvió para algo. Sirvió para que los aliancistas en particular se dieran cuenta de que existía una nueva forma de practicar el fútbol. Con el transcurrir de los años, con el transcurrir del tiempo, perdón, en 1925, Alianza Lima se enfrentaría a Belgrano. Y el resultado sería un 1-1. A esta etapa yo la llamo la etapa de la consolidación, donde Alianza Lima, luego de esta primera visita en 1924 de los uruguayos, asimila esta nueva forma de practicar el fútbol, este juego asociado, este juego más colectivo, este juego más preocupado en el conjunto que en las individualidades. Se juega contra Belgrano un partido internacional y el resultado es 1-1, pero la forma como jugaron en aquel momento los jugadores peruanos, los jugadores aliancistas, comenzó a dejar buenas sensaciones, nuevas sensaciones. Posteriormente, ya con Pedro Oliveri en territorio nacional, este personaje que había llegado con la delegación uruguaya en 1924, que había sido parte de este gran equipo uruguayo, llega y radica en el Perú y comienza a desplegar todas sus enseñanzas, todos sus conocimientos futbolísticos y a desarrollar el fútbol uruguayo en territorio nacional. Y el equipo
el equipo que mejor asimiló estas enseñanzas, el equipo que mejor captó estas ideas, el equipo que se encontraba también en mejores condiciones de poder hacer suya estas nuevas técnicas de jugar al fútbol, fueron los aliancistas. Teníamos por un lado al gran José María Lavalle, al gran Alejandro Villanueva, el más grande de todos, Alberto Montellanos, Filomeno García, todos estos grandes jugadores llegarían a jugar un partido internacional contra el Real Madrid en 1927. Esta tercera etapa, la que yo llamo la consolidación del fútbol asociado, del fútbol de los íntimos, se comenzaría a reflejar en el campo, en aquel famoso partido internacional contra el Real Madrid, en el que no ganamos, Alianza Lima no ganó, empató 1-1, pero el juego desarrollado por los íntimos de la victoria dentro del campo marcaría ese punto final de la consolidación de la escuela uruguaya en el territorio nacional. Eso es básicamente lo que señala El fútbol de los íntimos de José Carlos Rojas Medrano. Es un libro poco extenso, tiene unas 100 páginas, súper digerible, se lo pueden leer en un solo día. A ver, es un libro bastante rico porque te adentra a la cultura aliancista y cómo él desarrolla su tesis de una manera distinta, sustentando que el fútbol de los íntimos no nace como consecuencia de la proscripción por parte de la Federación Peruana de Fútbol a que los aliancistas jueguen el torneo nacional, sino como consecuencia de un largo proceso de asimilación, de enseñanzas, de nuevas técnicas introducidas por la escuela uruguaya. Y quiero terminar con una cita justamente que sustenta y ratifica lo que les digo en relación a esta teoría de José Carlos, que dice lo siguiente: es en este contexto que nacen los íntimos de la victoria. Esto es, cuando se va desarrollando un juego asociado, más aquilatado y no antes. Fue una respuesta futbolística ante un contexto lleno de egoísmo e individualismo en el juego. No fue un nombre inventado para reemplazar a la Alianza Lima, a consecuencia de castigo de la Federación Peruana de Fútbol en 1929, pues hay sendas referencias de ese término en la prensa mucho antes de ese hecho. Es la aparición del juego colectivo, entonces, el factor que refuerza las solidaridades y la amistad dentro y fuera de la cancha y no identidades preestablecidas. El fútbol que practicó Alianza Lima no fue otro que el fútbol asociado y nada más que ese. No existió ni fútbol popular ni criollo distintos a los objetivos de ese modelo de juego. Los grandes exponentes de este deporte son los aliancistas y me permito decir, siempre serán los aliancistas. Arriba Alianza, toda la vida.